No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre Pero uno de los paz. fenómenos Si que podemos vivo encontrar, en ti. tal vez en nuestra realidad latinoamericana, no tanto en otras latitudes, pero por lo menos en la realidad latinoamericana o en países que se encuentran, como en Siria, ¿no? Que se encuentran en crisis, es que muchas veces el trabajo se ha vuelto básicamente el buscar qué comer del día a día, ¿no? Básicamente eso, y muchas veces en condiciones de trabajo tristes, de más de 12, 14 horas. Hace un tiempo atrás, unos años atrás ya, ocurrió acá en Lima una desgracia, un incendio cerca de la fábrica Molitalia, usted se acordará, donde habían unos talleres, ¿verdad? Y lo curioso de esto, lo triste de esto, es que estos trabajadores que laboraban allí los encerraban, ¿no? Estaban encerrados bajo llave, no podían salir. Y justamente esa fue la razón por la que murieron, porque al sucederse el incendio no pudieron escapar. Y destapó toda una red de trabajos mal pagados, mal llevados, que ocurren y que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, hermanos. Eso no es novedad, no solamente en esa zona, sino en Gamarra, sino en muchos otros lugares más de Lima y de provincias también, y de otros países, por supuesto, también. El trabajo, vuelvo a repetir, para muchos se ha vuelto simplemente una manera de buscarse el pan del día a día. Pero déjame decirte que eso no era así, es decir, no era ese el propósito de Dios para el trabajo, ese no era el diseño de Dios. Muchos piensan incluso equivocadamente que el trabajo es maldición o que el trabajo es parte del castigo de Dios por el pecado, pero no. Dios creó el trabajo mucho antes de la caída del hombre. Dios le dio a Adán la responsabilidad de trabajar. Jesús mismo dijo en los evangelios: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el trabajo no es de ninguna manera ni pecaminoso, ni algo malo, ni perjudicial en sí mismo. Todo lo contrario, el trabajo, como hemos escuchado aún desde el colegio, dignifica al hombre. El trabajo nos da un propósito, nos da un sentido, nos da energía, permite proveer para nuestros hogares, pero por supuesto, según el diseño de Dios. Un trabajo distorsionado en un mundo caído definitivamente es poco más que esclavitud remunerada. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy quiero compartir contigo acerca del trabajo. Porque el trabajo tampoco no es una actividad que se limita solo a la esfera secular, como algunos piensan. Los reformadores, los padres de la iglesia tenían una ética de trabajo. El apóstol Pablo tenía una ética de trabajo muy, muy sólida. Para ellos era clarísimo que tanto el trabajo que hoy nosotros entendemos como secular, no era ni menos digno ni menos importante que el trabajo realizado dentro de la iglesia local. En pocas palabras, todo es trabajo, todo es servicio al Señor y está relacionado con la vocación, está relacionado con el llamamiento de Dios, está relacionado con los dones que Dios nos ha dado y está, por supuesto, relacionado con una manera para poder suplir nuestras necesidades y ser generoso con la obra de Dios. Vamos a hablar de todo esto un poco, porque si bien es cierto, el texto que he escogido para poder predicar en esta mañana está relacionado directamente con los trabajadores, está también directamente relacionado con el servicio al Señor en todo aspecto. Porque vuelvo a repetir, tanto trabajo secular como servicio en la iglesia es lo mismo delante del Señor. Es decir, si yo soy un buen creyente, voy a ser un buen trabajador y también voy a ser un buen siervo de Dios en la iglesia local. Y lo inverso también es cierto. Acompáñame por favor a Colosenses 3, 22, 25 y te lo voy a leer no en la traducción Reina Valera, tampoco en la Biblia de las Américas, sino en la versión Rubén Tello 2022. No, es que en el griego la traducción más literal no la he encontrado ni en la Reina Valera ni en la Biblia de las Américas. Entonces creo que esta traducción es un poquito, ya eso de broma, no es mía, sino me refiero, es más clara, ¿sí? Mira lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan en todo a los que son sus señores según la carne, no solo cuando sus señores los ven, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Eso es los primeros versos. ¿Qué más? ¿Qué más continúa diciendo el texto? Y todo lo que hagan, de corazón háganlo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y la última parte del texto dice: a Cristo el Señor sirvan, porque el que comete injusticia recibirá la injusticia que cometa, y no hay acepción de personas, es lo que nos dice este texto.
Queridos hermanos, este pasaje que acabamos de leer hace un instante de Colosenses es entendible, o para entenderlo mejor, tenemos que comprender cuál era el contexto en el cual Pablo está escribiendo y cómo eso afecta ahora a nuestro contexto actual. Te dije hace un instante que hoy estamos lidiando con muchas cosas en cuanto al trabajo. Trabajos mal pagados, trabajos que nos consumen mucho tiempo, trabajos en los cuales, o mejor dicho, trabajos en los cuales no nos sentimos cómodos y que tenemos que trabajar porque no hay otra, no porque quisiéramos trabajar, en pocas palabras, trabajos en los cuales no estamos desarrollando ni nuestra vocación, ni nuestro llamamiento, ni los dones que Dios nos ha dado, sino que trabajos en los que tenemos que estar, porque si no, no comemos, ¿verdad? O otros lugares incluso donde ya lindan con la esclavitud, donde son demasiado pesados, demasiado gravosos para las personas, o de plano simplemente a falta de trabajo, ¿verdad? Ausencia de trabajo, no tener un trabajo estable, no tener un trabajo que nos permita permanecer y prosperar. Por otro lado, también hay una explosión de nuevas oportunidades de trabajo para quienes la pueden ver. Esta pandemia ha despertado, por lo menos en Perú, en Latinoamérica, la explosión del teletrabajo, ¿no? Del trabajo remoto, de la capacidad incluso ahora, porque ahora existe esa capacidad y hay personas que ya lo están haciendo, de trabajar en empresas de, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, viviendo en Latinoamérica, ganando sueldos de Europa, ganando sueldos de Estados Unidos, ganando en dólares, pero viviendo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, algunos decían por ahí que el sueño americano ya ha cambiado. Antes el sueño americano era viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Y hacer vida ahí. Ya el sueño americano ya no es ese. El sueño americano ahora es trabajar en Estados Unidos, pero viviendo en LATAM, en Latinoamérica. Porque el costo de vida en Latinoamérica es muy bajo, pero los sueldos de Norteamérica son muy jugosos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica muchos cambios, implica cambios en nuestra manera de pensar, implica cambios en la manera como aprendemos. Es decir, obligarnos a aprender nuevas cosas, a capacitarnos, a entrar en ramas de la vida que antes ni siquiera habíamos considerado que pudiéramos hacerlo. Pero esa oportunidad existe y hay personas que ya lo están haciendo y es una muy buena alternativa, sobre todo para la gente joven, sobre todo para los muchachos que están pensando qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Hay todo un mundo de posibilidades ahora para personas que pueden, con un poco de disciplina, con un poco de paciencia, entrenarse en ciencias de la computación, programación, diseño, todo lo que tiene que ver con la informática. Pueden desarrollarse ahora y pueden hacer toda una línea de carrera sin haber tocado ni siquiera una universidad. El trabajo está cambiando y sigue cambiando y seguirá cambiando, ¿no? No nos sorprenda que en los próximos años estructuras que teníamos claras o muy sólidas como tengo que ir a la universidad, eso pase a ser algo opcional. Hay personas ahora que ni siquiera han empezado en la universidad, que hacen carreras online, que hacen y se capacitan en 2, 3, 4, 5 ramas de la ciencia y pueden ganar muchísimo más que una persona que ha estado en una universidad 5 años y que al final ni siquiera puede conseguir trabajo de lo que estudió. Con eso no estoy menospreciando la universidad, lo que estoy diciendo es que ahora está cambiando todo el modelo educativo y las mismas universidades entienden eso y están ofreciendo programas completos en línea. Ni siquiera tienes que pisar en la aula de una universidad para poder hacer esto. No continúo por ese lado, vamos a volver a lo que la palabra de Dios nos dice, porque si bien es cierto, esa es la realidad actual, vamos a ver ahora cómo era la realidad en los tiempos de Pablo, ¿verdad? En los tiempos del apóstol Pablo, cómo eso sucedía, qué estaba pasando. El verso 22, que es el primer verso con el cual vamos a empezar, nos enseña, hermanos, que tenemos que servir al Señor con integridad. Y mira lo que dice Pablo, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Siervos, obedezcan en todo a los que son sus señores según la carne, no solo cuando sus señores los ven, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Dos cosas importantes. En primer lugar, no se puede entender una vida, en este caso hablando del trabajo, adecuada, de trabajo y de servicio, si no entendemos dónde está ubicado ese pasaje. Colosenses capítulo 3 está ubicado, capítulo 3, 22, está ubicado antes de Colosenses 3, 16. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento! No, pero Colosenses 3, 16 nos dice cómo es la vida de un creyente lleno de la palabra de Dios. Y a partir de ahí es que emana toda una serie de características de un creyente lleno de la palabra de Dios. Entonces, un creyente lleno de la palabra de Dios es un creyente que entiende
que su vida laboral es parte de su vida espiritual. Y es una manera más de cómo él puede adorar al Señor. Y es una herramienta que Dios le da para poder vivir una vida que le dé gloria a Dios. Eso también lo vemos en Efesios capítulo 5. La vida llena del Espíritu Santo, porque si usted recordará, este pasaje de Colosenses 3:22 también se replica en Efesios capítulo 6. Son paralelos y ambos tienen la misma dinámica. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de la palabra de Dios va a desencadenar todas estas cosas. Entonces, si yo quiero ser un buen trabajador, yo primero tengo que tener la palabra de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Si yo quiero ser no solamente un buen trabajador, sino un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, bien en todo, pues. En los tiempos bíblicos, vuelvo a repetir, el concepto o la manera como se llevaba a cabo el trabajo era muy diferente tal vez a la como lo entendemos hoy. Pablo está escribiendo a muchos creyentes que eran esclavos en los tiempos romanos. ¿Y cómo era la esclavitud en el Imperio Romano? Hermanos, el esclavo, el doulos, ¿no? Según la palabra griega en el original, doulos, el esclavo, era una persona que había sido comprada por precio por sus amos. Era una persona que muy probablemente muchos de ellos eran prisioneros de guerra. El Imperio Romano conquistaba otras naciones, traía personas y esas personas eran vendidas como esclavos a los ciudadanos romanos que tenían recursos. Y al comprar tú un esclavo, ese esclavo pasaba a ser de tu propiedad. Era tu propiedad. Entonces, el esclavo tenía que realizar labores en su hogar, limpiar la casa, cuidar de los niños, darle de comer a los animales. Usted me entiende, ¿verdad? Lavarte la ropa. Esa era la labor del esclavo. ¿Tú tenías que pagarle al esclavo por esas labores? No. Es decir, tú le dabas casa, un techo donde dormir y le dabas comida. Y que se alegre con eso. Entonces la esclavitud era eso. Las personas que eran esclavos no estaban esperando un salario a fin de mes, simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer y recibiendo básicamente comida y techo por sus labores. Ahora, al ser propiedad de los amos, estas personas podían ser juzgadas, podían ser echadas o incluso podían ser muertas en cualquier momento por su amo. Si el amo notaba o veía que el siervo era negligente o que había cometido algún tipo de delito o había hecho algo inadecuado, ese amo tenía la capacidad incluso de hasta poder mandarlo a crucificar a su siervo sin haber cometido ningún delito. Entonces, la condición de los esclavos en Roma era muy frágil, muy difícil. Aún así, al ser muchos de ellos personas robadas, capturadas de otros países, muchos de los esclavos eran más instruidos que sus amos. Ahí es donde surge el concepto en vocablo griego es el paidagogos, que es nuestra palabra moderna, el pedagogo, aquel que era el tutor, el ayo, el instructor. Entonces, los siervos pasaron no solamente a realizar labores cotidianas del día a día, sino también pasaron a llevar labores de tipo nodrizas o institutrices, es decir, criar a los hijos, enseñarles, porque eran más instruidos que los amos. Un ejemplo de esta realidad la podemos ver en la carta a Filemón. ¿No? La carta de Filemón es una carta escrita por el apóstol Pablo a su amigo Filemón, intercediendo por Onésimo, ¿no? Que era un siervo que se había escapado. Y usted sabe, al haberse escapado de su amo, el amo tenía la potestad de poder matarlo, de poder enjuiciarlo y poder matarlo. Pero Pablo apela al hecho de que Filemón, uno, es cristiano ya, dos, que Onésimo también era creyente. Entonces que lo reciba para que pueda evitar esa desgracia, ¿no? Que Filemón, tenía todo el derecho de mandarlo a matar, pero obviamente no. El arduo trabajo entonces de los esclavos, hermanos, no recibía como paga un salario, que ellos pudieran disfrutarlo, ¿no? Como muchos de nosotros tal vez podemos hacer, vender algo, comprar algo, negociar, recibir un sueldo, un cheque a fin de mes, semanal, diario, según lo que cada uno Dios le ha dado, y poder disfrutar su salario. No, sino simplemente ellos trabajaban arduamente, duramente, y solamente recibían su comida y un techo donde dormir. Jesús mismo menciona esta realidad, que es triste, pero es verdad, y no lo menciona porque, ojo, Jesús o Dios avale la esclavitud, sino porque era la realidad de ese momento. Jesús dice en los evangelios, ¿qué siervo hay que o qué amo hay que cuando su esclavo llega a casa le dice, come y sírvete y come tú, después me como yo? No, más bien, sírveme y como yo y después de eso ya come tú, ¿no? ¿Acaso el amo le dará gracias al esclavo por lo que hizo? No, porque era lo que tenía que hacer. Entonces, ya para que más o menos veas cómo era la figura del trabajo o de mucho del trabajo en esos tiempos. Entonces, si a veces hemos pensado que nuestro trabajo es complicado o es difícil,
déjame decirte que la realidad de muchos creyentes en los tiempos del Imperio Romano era mucho más difícil. ¿Sí? Era mucho más difícil, ¿no? Los esclavos no tenían ningún tipo de perspectiva de que, bueno, voy a ahorrar mi platita, voy a juntar. No, ¿qué vas a ahorrar? No te pagan nada. O sea, solo come y duerme. Suficiente, ¿no? Y cuando ya estabas viejo, enfermo, el amo podía echarte simplemente y comprar otro, ¿no? Y imagínate qué iba a hacer de esa persona. Entonces, Pablo no ignora esta realidad, hermano. No ignora la realidad de muchos de los hermanos cristianos de esa época que eran esclavos y que se habían convertido al cristianismo. Pablo les dice, ustedes tienen señores según la carne, ¿no? Amos, personas que tienen de alguna manera dominio sobre ustedes y les deben obediencia, ¿no? Pablo dice, sujétense en todo, obedezcan en todo a los que son sus amos según la carne. Ahora, para poder ser más claros en esto, Pablo también enseña en 1 Corintios 7:21 que si tú eres siervo, si eres esclavo y tienes la posibilidad de hacerte libre, procúralo, dice. Procúralo. Si puedes hacerte libre, dice Pablo a los creyentes, procúralo. Si no, bueno, sigue siendo fiel al Señor en la condición en la que el Señor te ha llamado. Si el Señor te ha llamado siendo esclavo, pues entiende que eres ahora liberto por el Señor, aunque sigas siendo esclavo en la carne, pero eres liberto por el Señor y por sobre todo eres esclavo del Señor. Así que sigue siendo fiel. Pero si puedes liberarte, libérate. Pero recuerda, sigue siendo esclavo del Señor. Entonces, de una u otra manera, hermanos, todos somos esclavos del Señor. Amén. Si no era posible liberarte, dice Pablo, entonces debes ser un siervo fiel, obediente y trabajador, ¿no? Una vez más, Pablo no está alentando la esclavitud, no está diciendo que la esclavitud es buena y algo deseable y algo que Dios quiere para tu vida, pero está reconociendo que es una realidad que existe dentro del mundo caído. Hermanos, quisiéramos vivir en un mundo ideal, donde todos tengamos los trabajos perfectos, donde todos tengamos las fuerzas al 100% para servir al Señor, donde uno simplemente abre la boca y el pollito a la brasa entra y no tienes que pagar nada, ¿no? O vas a una pollería y simplemente por tu linda cara, porque eres guapo o guapa, te dan los mejores platillos y te dicen, vaya nomás señor, su cara acá ha pagado todo el platillo. Seguramente a mí no me darían ni el chimichurri. A usted tal vez le den una alita, pero a mí no me darían ni una papa. Pero no es así. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay injusticia, vivimos en un mundo donde las cosas no son sencillas y donde el pan tiene que ganarse con el sudor de nuestra frente. Pero por encima de esto, los esclavos cristianos tenían que entender que por encima de sus amos terrenales, ellos ahora pertenecen a un amo que es aún mayor, un amo supremo, que es simple y llanamente Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, según Pablo, según lo que Pablo nos está diciendo, ¿cómo debería ser un esclavo creyente? Usted estará pensando, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con servir al Señor? Espérate, hermano. ¿Por qué comes ansias? ¿Cómo debería ser un esclavo creyente? Mira lo que dice la Escritura. Dice acá Pablo, siervos, obedezcan en todo lo que son vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, es decir, no sirviendo cuando el amo está mirando solamente, sino, no como los que quieren agradar al Señor, perdón, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Entonces, un esclavo creyente, ¿cómo debería ser? En primer lugar, temeroso del Señor. Temeroso del Señor. Una persona que no quiere hacer lo incorrecto, no quiere hacer lo indebido, no por causa de su amo, sino por causa del Señor. Porque tiene temor del Señor. Estoy seguro que muchos de los amos eran personas injustas, eran personas malvadas, eran personas que no se merecían ningún tipo de respeto. Eran personas que cualquier amo, cualquier esclavo, desearía incluso hasta echarle un poquito ahí de veneno en la comida. Pero Pablo dice, por causa del temor del Señor, si soy esclavo, me ha tocado eso en la vida, entonces tengo que ser una persona sujeta y obediente en todo, a Dios y a los amos. Diligente y prudente en el trabajo, confiado en la bondad y en la provisión de Dios, que a pesar de que me encuentro en una condición no deseable de esclavitud, confío en que Dios en su soberanía, en su providencia y en su misericordia, si Él ha permitido que tenga esa condición, Él sabe por qué lo está permitiendo y para qué propósito lo está permitiendo y Él sabe hasta dónde me va a llevar. Esto no es una apología a la mediocridad, no es una apología al conformismo, al decir, bueno, soy esclavo, moriré siendo esclavo. No, Pablo está diciendo, si puedes salir de esa condición y si puedes progresar, hazlo.
Si está en tus manos y si el Señor te permite y te da una puerta para que tú puedas progresar en la vida, hazlo. Porque con tu progreso vas a glorificar al Señor. Pero si no puedes, si ves en este momento que es imposible, que no hay manera legítima de que tú puedas progresar, porque hermanos, hay maneras ilegítimas de hacerlo. El que entendió, entendió. Pero si no puedes hacerlo de una manera que glorifica a Dios, de una manera legítima, entonces confía en que Dios está permitiendo este episodio de tu vida y que Él sabrá cómo sacarte de esa situación. Confianza en el Señor también. ¿Cómo debe ser un esclavo creyente? Íntegro en su accionar, buscando agradar a Dios, no al ojo de las personas. Es decir, no solamente ser una persona que está moviéndose, siendo activo, responsable solo cuando el amo le está mirando, sino en todo tiempo, porque sabe que Dios está viendo siempre. Sinceros en su caminar con Dios. Si esto fuera cierto, entonces los esclavos serían capaces, creyentes serían capaces de causar una revolución dentro de todo el imperio romano. ¿Verdad? Pablo decía de Onésimo, hablando con Filemón, le decía, este Onésimo se ha escapado, ¿verdad? Pero ahora se ha convertido, yo le engendré en mis prisiones. Antes te era inútil, pero ahora a mí y a ti nos es útil, porque pertenece a otro amo. Porque ahora tiene otra manera de pensar. ¿Usted cree que Pablo en la prisión no le enseñó a Onésimo lo que él nos está enseñando aquí en Colosenses? Por supuesto que sí. Entonces Onésimo estaba yendo con esa ética de trabajo, pensando, yo soy un esclavo, no puedo liberarme, tengo que regresar donde mi amo y voy a hacer ahora lo correcto delante del Señor. Voy a dar un buen testimonio de lo que estoy haciendo. Ahora la pregunta, y aquí viene el enlace con lo que quiero hacerte reflexionar en esta mañana. Si esto que acabo de decir, este comportamiento, este paradigma, este pensamiento, deben de tener los creyentes que están viviendo en esclavitud en los tiempos bíblicos, con mayor razón debe ser una realidad ahora para un cristiano que trabaja y para un cristiano que sirve en su iglesia local. ¿Por qué? Te cuento, tú no estás en esclavitud. ¿O hay algún esclavo por acá? No, ¿verdad? Hagas lo que hagas, recibes una retribución económica por lo que haces. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Claro. Porque tú no estás en tu trabajo, en tu oficio, en la tienda, donde estés, y el dueño te dice, ¿sabes qué? Conténtate con respirar y con un vaso de agua. No, te dan mucho o poco, pero te dan algo por tu trabajo. ¿Amén? Ok. Entonces, convengamos, partiendo del inicio, que ninguno de los que estamos acá está en esclavitud. ¿Listo? No estamos en esclavitud. Entonces, querido hermano, usted y yo, con mayor razón, por causa de que tenemos más ventajas de las que tenían nuestros hermanos en los tiempos de Pablo, debiéramos mantener ese mismo pensamiento de ser personas íntegras, diligentes, y si está en nuestra posibilidad progresar y prosperar y salir adelante, háganlo, hagámoslo. Pero si no, en algún momento determinado de la vida no es posible, entonces confiemos en la provisión y en la confianza, en el cuidado y en la bondad de Dios. Quiero profundizar un poquito más en esto de la ética del trabajo. Lo he mencionado, el trabajo es parte de la voluntad de Dios para el hombre. Génesis 2:15, Dios puso al hombre en Edén para que lo trabajara y para que lo labrara. Era parte del diseño original de Adán el trabajo, que incluye el trabajo físico. Es decir, no he desarrollado aún la capacidad de mover cosas con la mente. Y creo que nadie puede, ¿verdad? El trabajo incluye trabajo físico de alguna manera. Dios dignifica el trabajo, hermanos. Levítico 23:22 enseña que los judíos que tenían chacras, que tenían sus granjas, al cosechar, no debían cosechar todo, que dejen pelada completamente la tierra. No, tenían que dejar algo. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Para los pobres, ¿verdad? Pero qué curioso. Moisés nos está diciendo,
reúnan el grano, muélanlo, embolsenlo y regálenselo a los pobres. No, no está diciendo eso. Está diciendo déjenlo ahí para que los pobres vengan y lo recojan. ¿Qué significa esto? Que tienes que trabajar por tu comida. Amén. Tienes que trabajar por tu comida. Aunque no tenga muchos recursos económicos, aún tengo que trabajar por mi comida. Es lo que está enseñando este pasaje, Eclesiastés 9:10. Mientras está a tu alcance, dice, trabaja, esfuérzate, porque después de la muerte ya no se puede. En el Nuevo Testamento la idea sigue igual. Según de Tesalonicenses 3, del 6 al 10, mira lo que dice. La idea es la misma, no ha cambiado de manera de pensar el apóstol Pablo. Según de Tesalonicenses, y vamos a leerlo por favor un momentito. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tuviéramos derecho, dice, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No? Entonces para Pablo está claro que el trabajo es parte importante de la vida del ser humano y es no solamente un medio de vida, no es solamente un medio para ganarnos la vida, no solamente es un medio para crecer en nuestras capacidades, dones y talentos que el Señor nos ha dado, eso lo vamos a ver luego, sino también es una manera como dar buen ejemplo a los demás creyentes. Para Dios, para Pablo, está claro que un creyente puede ser cualquier cosa menos ocioso. El creyente tiene que trabajar, tanto en la iglesia como en su trabajo para ganarse la vida, como en todo aspecto, como en su propio hogar, en todos lados, hermanos. Es decir, yo tengo que estar ocupado, yo no puedo estar sentado rajándome la panza viendo Netflix. Siempre hay algo que hacer en la casa. Se puede lavar, se puede barrer, se puede pintar, se puede arreglar. En mi trabajo puedo estar haciendo algo, en la iglesia también puedo estar haciendo algo. Entonces la ociosidad, la pereza, la flojera, Claro, equilibrio, hermanos. Hay momentos de descanso. Amén. Claro. Pero a lo que me refiero, y espero que me entiendas así, me refiero a un patrón. Es decir, está todo el tiempo en lo mismo, no haciendo nada ya. Eso es algo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Un creyente debe trabajar. Un creyente también debe descansar en su trabajo. Ahí está el balance. Éxodo 20, del 9 al 10. Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día descansó. No porque Dios necesitara descansar, sino para darnos el ejemplo, el patrón de que nosotros también durante 6 días de la semana vamos a trabajar y el séptimo día vamos a descansar de nuestras labores para poder reflexionar, meditar y buscar adorar a Dios con mayor amplitud. También el fruto de nuestro trabajo debe ser utilizado con generosidad. Para Dios está clarísimo que parte de las ganancias que nosotros recibimos por nuestro trabajo debe ser sembrado en la obra de Dios. Hechos 20:35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. En todo os he enseñado que trabajando así, bueno, vamos a mirar por favor desde el 33 para que se pueda entender mejor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces está clarísimo que dentro del pensamiento de la ética de trabajo del apóstol Pablo, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo es algo que el creyente tiene que hacer, el creyente tiene que trabajar, tiene que estar ocupado con sus manos haciendo lo que es bueno delante del Señor, tiene que estar prosperando para cuidar de su familia, porque también dice que aquel que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo, eso lo dice en Timoteo. Pero también parte de las ganancias que recibe como producto de su esfuerzo y de su trabajo debe ser utilizado para sembrar, para dar con generosidad
a la obra del Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eso es parte, y pudiéramos todavía decir muchas cosas más de la ética de trabajo, pero no quiero desviarme del texto ni tampoco quiero tomar demasiado tiempo. Lo que puedo decir hasta el momento de este primer punto, hermanos, es lo siguiente. Estamos en un mundo en el cual tenemos que trabajar. Estamos en un mundo en el cual Dios nos ha dado de alguna manera alguna posibilidad de poder laborar y de poder ganarnos el sustento diario. Tenemos que hacerlo con integridad, tenemos que hacerlo con excelencia, no para complacer a las personas, no para quedar bien con las personas, no solamente como un medio de vida que tengo que hacer porque no me queda de otra, sino con el propósito de honrar y agradar a Dios. Siempre, a veces he conversado con personas que me dicen, pero no me gusta el trabajo en el que estoy. Yo siempre pienso lo mismo, ¿y qué haces allí? Si no te gusta el lugar en el que estás, ¿qué haces allí? ¿No? Y muchas veces nosotros nos cerramos a decir, no, es que no voy a encontrar otra cosa, es que no voy a poder. Pero es algo que tú estás diciendo, o sea, tú estás adelantándote a algo que ni siquiera ha sucedido. Estás desconfiando de Dios. Siempre creo, y esto es algo que aprendí de los reformadores, y eso lo vamos a ver más adelante. Los reformadores veían el trabajo en función de la vocación, no de una necesidad. Muchas veces nosotros trabajamos por necesidad, pero los reformadores no lo veían así. Ellos trabajaban por vocación, es decir, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado? Porque en ese ejercicio es donde Dios me va a dar, como dice Deuteronomio 8, el poder para generar riquezas. No necesariamente que me voy a hacer millonario, pero lo suficiente, como dice Proverbios también, dame lo suficiente, ¿verdad? No sea que me enriquezca y me olvide quién es el Señor, o que tenga tan poco que tenga que robar y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, a eso me refiero. Y a eso vamos a ir entrando en este momento también. Entonces, pero por ahora, valga decir simplemente que tenemos que servir al Señor con excelencia. En nuestro trabajo secular, en la iglesia, en la casa, en todos lados, entendiendo que todo lo que hago es trabajo y servicio al Señor, entonces yo tengo que hacerlo ¿cómo? Con excelencia. Amén. Con excelencia. Así que saca la mano del control remoto, agarra tu escoba y empieza. Amén. Tocado carne, creo. Por ahí habrá un Netflix adicto. Claro. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos a veces, hermanos, haciendo cosas que no suman? En vez de estar avanzando, en vez de estar progresando. Es que yo no puedo dejar el YouTube. Está bien. A mí me gusta YouTube, por ejemplo, y lo uso bastante. Pero, ¿qué hago? Pongo audiolibros, conferencias, cosas que sumen. Que, claro, también tengo momentos de ocio, pues tampoco no voy a hacerme acá la divina papaya, ¿no? De que no, que yo no. No. También tengo momentos de ocio. Pero escucho podcasts, escucho conferencias, escucho resúmenes de libros, escucho cosas que suman, que me ayudan a crecer, a expandir mi mente. Porque quiero progresar, quiero prosperar, hermanos. Quiero avanzar. Versículos 23 y 24. Sirvan al Señor de corazón. No solo con excelencia, sino de corazón. Mira lo que dice el texto. Y todo lo que hagan, dice, de corazón háganlo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia. Aquí es interesante porque la palabra traducida, háganlo de corazón, literalmente en el griego es háganlo con el alma. Pablo dice háganlo con el alma. Es decir, hazlo con todo tu ser. Lo que hagas, hermano, hazlo de todo corazón. ¿Por qué muchas veces no progresamos o no prosperamos? Porque hacemos las cosas a medias. Y Dios no bendice las cosas a medias. Usted mire a las personas que han progresado, que han hecho algo importante en la historia, cristianos o no, todas tienen algo en común. Son personas apasionadas en lo que hacen. ¿Sí o no? Son personas apasionadas. No están a medias tintas. No están como que... Es decir, tú no vas a ver nunca a Elon Musk, ay, no sé si viajar a la luna, no, ay, me da flojera. El hombre está enfocadísimo. Enfocadísimo. Tú no vas a ver pues a Miguel Núñez un día levantándose y, ay, qué flojera leer la Biblia, ay, ya la leeré el domingo. Es un hombre enfocado, es un hombre apasionado. Entonces, todas las cosas buenas que se van a conseguir en esta vida, en todo ámbito de la vida,
se logran con personas apasionadas, con personas convencidas, con personas que respiran, que transpiran, que sudan, que exudan lo que creen. Si vas a hacer algo, hermano, hazlo de corazón, con la motivación correcta, porque hay personas, obviamente, estamos hablando de incrédulos y tal vez algún que otro creyente que se esfuerza mucho, que es apasionado de todo lo que tú quieras, pero por las razones equivocadas. Un creyente tiene que ser apasionado, amén, pero por las razones correctas. ¿Cuál es la razón correcta? Dice, hazlo de todo corazón como si lo hicieras para el Señor. Entonces un creyente que agrada a Dios en su trabajo es un creyente que en primer lugar está apasionado por Dios y por su obra. Y al estar apasionado por Dios, todo lo quiere hacer bien. Un creyente apasionado, hermanos, no es un creyente que hace las cosas a medias. No. Me gusta juntarme con personas que no se pueden ir a dormir si no han ensayado, si no han preparado su sermón, si no se han preparado en lo que van a hacer. Yo no puedo entender cómo una persona puede echarse a dormir sabiendo que mañana tiene una responsabilidad y ni siquiera sabe a qué hora tiene que venir, si ni siquiera ha ensayado, si ni siquiera ha preparado su sermón. ¿Me entiendes? No entiendo eso. No entiendo eso. Yo tengo que prepararme. Yo tengo que esforzarme. Es que si no, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Dice, hazlo como para el Señor. Y muchas veces entienden lo contrario, ¿no? Ah, como para el Señor. Ah, ya, hubiera dicho antes. Ah, ya es como para el Señor. Ya lo hago mañana. Entonces. Y el Señor entiende, ¿no? El Señor entiende que no tengo tiempo. El Señor entiende que estoy cansado. El Señor no entiende nada. Eso no. Eso no. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo todo lo contrario. Como para el Señor, o sea, lo mejor. Usted póngase a pensar todos los requisitos y los rituales y todo el cuidado y el detalle que se menciona en Levítico para los sacerdotes, para los sacrificios. Era algo fuerte, hermanos. En la mañana con mi esposa estábamos hablando acerca de Nadab y Abiú, ¿verdad? Los hijos de Aarón, que fueron quemados, ¿verdad? Por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Y Moisés se molestó, porque después de que los hijos murieron, Aarón, el sacerdote, tenía que comer pues, parte de los sacrificios como manda la ley. Y me dio curiosidad, ¿no? Porque mi esposa me preguntaba eso, porque Moisés le dice a Aarón, ¿por qué no? Moisés le dice a Aarón, ¿por qué no comes, no? Si está escrito. Y Aarón le dice a Moisés, acabo de perder a mis 2 hijos, como que no tengo mucha hambre, ¿no? Y dice la Biblia que cuando Moisés escuchó eso, se dio por satisfecho. Yo decía, tremendo este Moisés, ¿ah? Es como que, hermano, hoy día tienes que venir temprano al culto para limpiar la... Pastor, me acabo de accidentar, estoy en el hospital. Ya, pero ¿a qué hora vienes? Algo así, ¿verdad? O sea, como que... Más manso que toda la tierra, sí, pero tremendo también era Moisés. Pero qué curioso, ¿no? Porque es que, hermanos, sin esos actos aparentemente, ¿no? Contradictorios, medios desaforados, ¿no? Sin esa gente que aparentemente es media loca, media así, demasiada fanática, la iglesia no hubiera avanzado como ha avanzado hasta el día de hoy. Es justamente por esos locos, es justamente por esa gente que no fanáticos, ¿no? Es justamente por esos fanáticos que la iglesia ha logrado ir a los campos no alcanzados, que la iglesia ha podido lograr proezas, porque la gente tibia, hermanos, no logra nada. La gente que simplemente dice, bueno, no sé, hasta ahí nomás, no logra nada. La iglesia solo puede avanzar cuando hay esos locos o locas, ¿no? Tómalo del lado amable, hermano. Tómalo por el lado amable. Como decía por ahí un filósofo mexicano. Que se lo toman tan en serio que dicen, yo voy a servir al Señor con pasión y yo voy a esforzarme, y saca fuerzas de su pasión y multiplica la fuerza, porque la pasión te hace tener más fuerza, la pasión te enfoca, la pasión te da energía.
La pasión te hace que hagas cosas que antes no hubieras podido hacer. Te da un motivo para despertarte cada mañana. Te enfoca, te energiza. Si vas a hacer algo, dice Pablo, hazlo con toda tu alma. Como si se te fuera la vida en ello. Como si nadie más lo pudiera hacer. Como si el destino del mundo dependiera de eso. Como para el Señor. Como para el Señor. Pablo también dice en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, beban, trabajen o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo, hermanos? Está hablando de que tenemos que analizarnos. Uno, nosotros hacemos diferencia. En nuestra mente hay una división que Dios no hace entre lo que es mi trabajo secular y lo que es la iglesia. Y Dios no hace esa diferencia. Por ahí buscando en internet encontré esta imagen que me parece curiosa. Al trabajo yo voy 5 días a la semana, o a veces 6, o a veces hasta 7. Mientras que la iglesia, de repente, la mayoría 1. Por ahí los más fervorosos 2. Ya si estoy loco voy 3, 4. Ya me están mirando feo, ¿no? Que tú no tienes caso. Al trabajo llego puntual. Porque si no llego puntual 2, 3 veces seguidas, a la iglesia, pues, el hermano Wilmer no me va a decir nada. Imagínate que el Wilmer te diga, no, hermano. El próximo domingo regresa. Imagínate, ¿no? Pero hermano, no. A tu casa, vaya. Al trabajo, si me siento mal, tu pastilla y vas igual. O sea, no que al jefe no le voy a decir, me duele la cabeza. ¿Así? Te espero a las 8. A la iglesia, pastor, se me rompió la uña. Uy, no. ¿Ha llamado al 105? Si llueve, igual vas a trabajar. Sin dinero, igual, aunque sea caminando vas. Con depresión, igual vas. Enamorado, igual vas. Desenamorado, igual vas. Enfermo, igual vas. En la iglesia, bueno, ¿no? En el trabajo haces horas extras, porque claro, horas extras muchas veces es dinerito extra. Y a veces no es dinero extra, pero igual lo tienes que hacer, porque no, si no, no te pones la camiseta. Y si no te pones la camiseta, ¿qué pasa? Y no, pues nadie quiere quedarse sin trabajo. En la iglesia más bien, pastor, ya lindo tu chiste y todo, pero ya van a ser las 12. Ya me tengo que ir. Ya entiendes la idea, ¿verdad? No es necesario seguir. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud en el trabajo, servicio en la iglesia, entendiendo una vez más que todo es lo mismo? En ambos lugares deberíamos tener la misma actitud, ¿verdad? Porque ambos son aspectos de servicio al Señor. Solo que Dios permite que en tu trabajo, que también es servicio al Señor, recibas un ingreso económico. Pero lo otro también es servicio al Señor. Y ambos deberían de hacerse con excelencia, como para el Señor, con toda mi corazón, con toda mi alma, para su gloria. Es decir, hacerlo con excelencia, preparándome, procurando hacerlo mejor. Si en el trabajo me piden un reporte y yo me tengo que amanecer haciendo un reporte, un informe, porque no quiero quedar mal, no quiero patinar delante de los jefes, con la misma razón, si un líder, si el pastor te pide algo en la iglesia, pues yo me voy a amanecer si es necesario porque quiero hacerlo bien, no para quedar bien con el pastor, no para quedar bien con los hermanos, porque por Dios, hermanos. Imagínate que llego a mi trabajo, ¿no? A ver, Rodríguez, su informe, su estadística. Uy, jefe, usted entiende que... Gloria a Dios, amén. Es que jefe, yo lo iba a hacer de verdad, pero usted sabe las cargas de este mundo, la concupiscencia de la carne. Aleluya. A ver, voy a ver que el Señor me inspira, ¿no? En ese mismo instante te vas del trabajo. En ese preciso instante te vas del trabajo.
Hacerlo con excelencia, hermano, hacerlo con profesionalismo, con integridad, con sinceridad y con crecimiento. Te decía hace un instante que mucho del trabajo se ha malentendido y ahora tenemos que verlo, volver a verlo como lo veían los reformadores, en función de la vocación, en función del llamado, y eso quiere decir, lo que estoy haciendo está alineado con lo que Dios me ha dado, los talentos, los dones que Dios me ha dado para poder salir adelante. Estoy progresando en eso, estoy creciendo en eso. Por ahí es la línea, hermano. No es haciendo otra cosa, es haciendo aquello para lo cual Dios te ha equipado. Y hacerlo con gratitud, hacerlo con expectativa. Y dice la Biblia que hacerlo de corazón, porque del Señor recibiremos, ¿qué? La recompensa de la herencia. Y esa frase me deja pensando, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que recibiremos la recompensa de la herencia? ¿No? Cuando servimos a Dios de todo corazón. Mira lo que dice 1 Crónicas 28, verso 9. David, hablando a su hijo Salomón, dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque Dios escudriña los corazones, entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. El trabajo de Salomón estaba directamente relacionado con su llamado. Él había sido llamado para edificar el templo de Dios. Y el Señor le había dado la provisión, sí, por medio de su padre David, le había dado el llamado, le había dado los dones, le dio la sabiduría que necesitaba. Y ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer Salomón? Esforzarse y hacerlo. ¿Cuál es la recompensa? Dice la Biblia: si tú lo buscas, Él te dejará que lo encuentres y Él bendecirá tus esfuerzos. Podrás hacer aquello que te has comprometido a hacer. No hay mayor recompensa para una persona que está deseando progresar en la vida, edificando los dones y talentos que Dios le ha dado, que lograrlo. No hay mayor recompensa para alguien que está poniendo proyectos en su vida que alcanzarlos, que lograrlos, que ser de bendición con lo que está alcanzando en la vida, ser de bendición para sí mismo, para su familia y para los que le rodean. Ese es el estándar de vida que Dios quiere que usted y yo tengamos. Y vuelvo a repetir, sáquese de la mente la idea de ser un millonario, de que vas a tener tanto dinero que te va a salir por las orejas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lograr aquello para lo cual Dios te ha llamado, con los dones y talentos con los cuales Él te ha equipado, y en esa dirección deberíamos de andar. Salmo capítulo 100, verso 1, dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cántico de júbilo, sepan que el Señor nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Dice claramente: sirvan al Señor con alegría. El servicio, el trabajo es arduo, es difícil, es cansado, sí, pero debiera hacerse con alegría, debiera hacerse con gozo. Y no hay gozo y no hay alegría cuando nos encontramos haciendo algo que no nos gusta hacer. Amén. Quiero animarte, en primer lugar, jóvenes que me están escuchando, que todavía están recién saliendo del colegio, que están pensando en salir del colegio, que están pensando: yo ahora qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida. Busca a Dios. Identifica qué dones el Señor te ha dado. Qué talentos, qué capacidades el Señor te ha dado, que por ahí es, por ahí es. No es lo que papá dice, no es lo que la cultura dice, no es lo que la sociedad dice, es para qué Dios te ha equipado. Por ese lado es donde tú debes de desarrollarte, porque de lo contrario toda tu vida vas a estar haciendo algo que no quieres. Y qué horrible vivir haciendo algo que uno no quiere hacer. Hermanos mayores, que ya tenemos un trabajo, una profesión, un estudio, algo que el Señor nos ha dado. Hermanos amados, abran su mente a las nuevas posibilidades que están surgiendo en este mundo. No tengas temor de dejar lo que estabas haciendo y empezar otra cosa. Con sabiduría, por supuesto, con prudencia. ¿Va a requerir disciplina? Sí. ¿Va a requerir esfuerzo? Sí. ¿Va a requerir cambiar nuestros paradigmas? Sí. Pero con un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios, deseoso de ser de bendición para otros, deseoso de desarrollarnos en aquello que el Señor nos ha llamado. Tomar decisiones. Antes de la Revolución Industrial,
el mundo se manejaba en términos de vocación. Es decir, si yo era zapatero, es porque mi padre era zapatero. Y mi hijo también iba a ser zapatero. Yo le enseñaba el oficio de mis padres a mis hijos. Y así funcionaba. Si yo era médico, si yo era panadero, si yo era lo que fuera. El oficio se transfería de padres a hijos. Yo convivía con mis hijos, les enseñaba el oficio y ellos lo continuaban luego. Así funcionaba. Cuando llega la revolución industrial y las máquinas a vapor y luego los combustibles fósiles, las ciudades empiezan a crecer, las fábricas empiezan a aparecer y la necesidad de mano de obra. De gran cantidad de personas que hagan el mismo trabajo repetitivo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué sucede? Ante la cantidad de personas, el trabajo que se necesitaba, ante los sueldos que ofrecían, muchas personas del campo, de los pueblos pequeños, de las villas, salen de sus hogares. Se rompe esa cadena de transmisión generacional de oficios, de conocimientos, y se van a las fábricas. Empieza la educación formal que básicamente enseña a los niños en masa. Porque el conocimiento partido en los colegios es conocimiento en masa, que no tiene en cuenta cómo tu hijo aprende, cómo tu hijo es y qué capacidades tiene. Porque ningún profesor le va a enseñar a tu hijo, no, tú aprendes de esa manera, a ti te enseño así. No, olvídate, él enseña a todos igual y si aprendió, aprendió. Empieza el conocimiento en masa para generar ¿qué? Mano de obra. Calificada o no calificada, pero al final mano de obra. El trabajo se vuelve simplemente una manera de ganarse la vida, un estrés, y no lo que originalmente era, tu vocación, aquello para lo cual Dios te había llamado y te había capacitado para hacer. Yo no quiero que mis hijas, por agradar al hombre, por agradar a la sociedad, vivan su vida frustradas haciendo algo que no quieren hacer o para lo cual Dios no les capacitó. Yo quiero que ellas vivan de lo que Dios les ha llamado a hacer. Porque donde está la visión de Dios, ahí está también su provisión. Amén. Ahí está su provisión. Yo quiero que ellas descubran que Dios las ha llamado. Y tener el discernimiento para entenderlo yo también y capacitarlas en esa línea. Eso significa, hermano mío, rompe los esquemas de tu mente como siempre has pensado. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Cuál es tu llamado en primer lugar? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu vocación? Uy, pastor, ¿sabes? A mí me gustaba tanto el tema, imagínate, ¿no? A mí me gusta tanto enseñar, pero no puedo dedicarme a eso. Ya tuve que trabajar, tengo que comer, pastor, así que estoy haciendo algo completamente diferente a lo que yo quería. Querido hermano mío, te animo. Con esta prédica no espero cambiarte la vida, pero por lo menos encender esa chispita para que tú puedas empezar a pensar y decir, Señor, ¿cómo me gustaría estar haciendo aquello que tú me has llamado a hacer? Porque cuando yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté haciendo aquello para el cual Él me ha llamado, sabes que va a haber gozo, va a haber entusiasmo y va a haber pasión. Y cuando hay pasión, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú lo haces porque estás apasionado. No te tienen que estar empujando, no te tienen que estar convenciendo, no te tienen que estar evaluando, supervisando. No, tú lo haces porque amas, pagarías por hacerlo. Imagínate, hacer algo que te encanta hacerlo y encima te pagan por eso. No, eso es espectacular. Hacer lo que te gusta hacer y encima te pagan por eso. Quiero animarte a eso. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Estás creciendo en tu vocación, lo que Dios te llamó? O de pronto te das cuenta que has ido por otro camino completamente diferente. Bueno, la vida, las circunstancias, yo entiendo, pero siempre hay momento para evaluar y cambiar. Siempre hay un momento para evaluar y cambiar. ¿Estoy glorificando a Dios con mi trabajo? Es decir, en la iglesia, en mi oficio, en mi profesión. Recuerda, querido hermano, quiero cambiar tu mente de esta manera. Tú no eres víctima de un sistema. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo renunciar porque
porque si no, ¿quién me va a pagar? ¿Perdón? ¿El trabajo te da de comer? Estás equivocado. Dios te da de comer. Cuando tuve que renunciar a UPC, ustedes conocen mi historia, para ganar algo que era menos de la mitad de lo que yo ganaba ahí. Y tenía ya una hija y una en camino. Yo pensaba y decía, ¿y ahora qué hago? Yo pensaba en mi mente, no, la UPC me mantiene. Y Dios me dijo, ¿la UPC te mantiene? Perdóname. No, yo te mantengo. Y hasta el día de hoy lo hace. Querido hermano, no tengas temor de buscar a Dios y decirle, Señor, si estoy andando equivocado en mi vida, muéstrame, porque yo no quiero vivir equivocado. Quiero hacer los cambios necesarios en mi vida. Quiero que mis hijos caminen en lo que Dios les ha llamado. Yo quiero levantarme y decir, Señor, gracias por la vida que me has dado. Estoy apasionado con lo que hago y lo que estoy haciendo suma tu reino, suma la gloria de tu nombre, me hace crecer como persona, bendice a mi familia, bendice a otros. No eres víctima del sistema, eres administrador de los recursos de Dios. No eres víctima de un gobierno, no eres víctima de un sistema económico. No, tú eres un hijo de Dios, eres administrador de lo que Dios nos da. Pasa que a veces Dios no da más porque tenemos que empezar a administrar mejor. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. Si yo quiero que Dios me permita tener más y manejar más cosas, entonces yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame a ser un mejor administrador. Porque en la medida en que yo crezca en mi administración, crecerán los recursos que Dios me dé para manejar. Así funciona, hermanos. Así funciona. Tu trabajo es un don de Dios. Si Dios te ha dado una manera como ganarte la vida, una habilidad con la cual te estás ganando la vida, pues dale gloria al Señor porque es un regalo de Dios. No codicies lo de otro, no anheles lo de otro, desarróllate en lo que Dios te ha dado. Más bien piensa, ok, ¿cómo puedo crecer esto? Las personas, hermanos, te digo una cosa, todos tenemos límites en el tiempo. Amén. Tú no puedes sacar más de 24 horas, pero no tienes límite en la manera como tú puedes multiplicar tus esfuerzos a través de otras personas, a través de un sistema, a través de un negocio, a través de una empresa, a través de trabajar con otras personas. O sea, es muy poco lo que una sola persona puede hacer, pero cuando se unen varias, los esfuerzos se multiplican. Los esfuerzos se multiplican. Amén. Debimos servir al Señor con excelencia, de corazón, con buen ánimo y entendiendo que lo hacemos para el Señor nuestro Dios, con la vocación, con los dones, con los talentos que el Señor nos ha llamado a tener. Pablo era un hombre que fue utilizado por Dios con los talentos y los dones que Dios le dio. Dios permitió que fuera entrenado bajo los pies de Gamaliel, Dios permitió que fuera fariseo, Dios permitió que fuera instruido en la ley. ¿Para qué? ¿Para que una vez que fuera convertido dejara todo eso atrás? No. Él dijo, yo le estimo como pérdida, porque para mí es más importante conocer a Dios, pero no significa que despreció sus conocimientos, Él los utilizó para la gloria de Dios, para escribir, para todas las cosas que Él hizo. Querido hermano, Dios no hace nada en balde en tu vida. Si Dios te ha permitido que tengas conocimiento, si Dios te ha permitido que tengas algún tipo de experiencia, si Dios te ha permitido que tengas algún tipo de forma de conocer y de hacer la vida, es por algo. Es para que tú le digas al Señor, ¿qué hago con esto ahora, Señor? ¿Cómo te puedo glorificar? ¿Cómo puedo crecer? Porque al crecer yo va a crecer mi familia, va a crecer mi iglesia, va a impactar el mundo en el cual me encuentro. ¿Cómo puedo crecer? Y la última parte del verso 24 y termino. Sirve al Señor. Sírvele con integridad, sírvele de todo corazón, pero sobre todo sírvele. Hermano, sirve al Señor. La Reina Valera lo traduce un poco mal, porque la Reina Valera dice aquí en el versículo, en Colosenses, capítulo 3, verso 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ya, en el original no dice así. En el original no es una razón, en el original es una orden, el verbo está en imperativo. En el griego dice, a Cristo el Señor sirvan. No está explicando Pablo. Pablo está diciendo al Cristo del Señor sirvan. En este pasaje que hemos leído hay 3 órdenes. Sirve de todo corazón, sirve con excelencia, sirve
a Cristo el Señor. A Cristo el Señor sirvan. Porque el que comete injusticia, dice, recibirá la injusticia que comete y no hay acepción de personas. ¿Por qué dice esto Pablo? Hermano, un creyente debe estar todo el tiempo sirviendo al Señor. En su trabajo, en su hogar, pero también en la iglesia. Y el balance, la bendición es cuando yo puedo hacer todo y hacerlo bien. Servir en la iglesia, servir en mi trabajo, en mi oficio, en mi profesión que Dios me ha dado y también en mi hogar. Y los tres, sin descuidar ninguno de los tres, hacerlo bien. Un creyente que no sirve en algún área de su vida, sea en su hogar, o sea en el trabajo, o sea en su iglesia, es una persona malagradecida, egoísta y que no entiende lo que Dios ha hecho por esa persona. Lo que Pablo nos enseña, hermanos, es que hay un principio de reciprocidad en la Biblia y tú lo conoces. El que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. Pablo también dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo dice en varias partes de la Biblia, pero acá también lo dice. Pablo está diciendo, todo lo que tú haces en injusticia, más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que comete. ¿Pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Tiene mucho que ver, hermano. Si usted y yo somos injustos en nuestro trabajo o servicio, eso recibiremos del Señor. ¿Qué significa? Que muchas veces Dios no permite que yo progrese en mi trabajo porque estoy haciéndolo injustamente. Dios no permite que yo progrese en el ministerio porque estoy haciéndolo injustamente. Dios no permite que yo progrese en alguna área de mi vida porque lo estoy haciendo injustamente. Y no me refiero a un pecado grosero, no me refiero a que estoy cometiendo un pecado y lo estoy escondiendo. No. Estoy actuando simplemente con injusticia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo ser injusto en mi trabajo, guión servicio, guión hogar? Cuando lo hago con mediocridad. A Dios no le gusta la mediocridad, hermano. ¿No me crees? Lee Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1 dice claramente el Señor, a ver, ofrece un cordero dañado a tu príncipe, a ver si te lo va a recibir. Pero me lo ofreces a mí. Yo no lo voy a aceptar. Porque mi nombre es grande entre las naciones, dice. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Él no recibe eso. Las cosas hechas con mediocridad. Ahora, con eso no me estoy diciendo a que uno haga cosas que no puede hacer, no. Hermano, yo no puedo darle a Dios lo que yo no tengo, pero de lo que yo tengo sí puedo darle lo mejor. La excelencia no es darle lo más caro, no, darle lo mejor de lo que tienes. Entonces, a Dios no le agrada la mediocridad, hermano. Y cuando yo soy mediocre en mi hogar, en mi trabajo secular o en la iglesia, entonces estoy actuando injustamente. ¿Qué significa ser mediocre? Que puedo hacerlo mejor, pero no lo hago. Porque me da flojera, porque me quiero ahorrar el trabajo, ¿verdad? Alguien decía por ahí, porque me quiero evitar la fatiga. ¿Te acuerdas, no? ¿Quién decía eso? Jaimito, ¿no? El cartero. Quiere evitar la fatiga. Fatiga nada, mediocridad. Mediocridad. Dios desea que hagamos las cosas con excelencia. Que usted en lo que tiene en su mano haga lo mejor. También cuando somos negligentes en nuestro servicio o trabajo en el hogar, es decir, cuando no me preparo. Cuando usted entra a una empresa a trabajar, ¿qué es lo primero que pasa normalmente? Usted ya entró en la empresa. ¿Qué pasa? Hay un tiempo de inducción, ¿verdad? ¿Qué es la inducción? Es la orientación. Pues, es decir, acá las cosas se hacen de esta manera, esto es lo que tienes que hacer, este es el procedimiento. Allá, para yo estar en línea, es decir, la empresa no se va a adecuar a mí. ¿Amén? Yo me tengo que adecuar a la empresa. Imagínate que la empresa va a decir, no, por favor, paren todo que Rubén llega y vamos a adecuarnos a él, ¿no? No, yo me tengo que adecuar a la empresa si quiero trabajar ahí también, ¿no? Si no, arranca porque hay 100 más detrás tuyo. Así de simple. Pero a veces hacemos las cosas improvisadamente. Y no me refiero solo a la iglesia, en general. No nos preparamos. Y hacemos, bueno, ya como salga, pues, ¿no? Ya, eso es actuar injustamente. Porque es tu deber y es mi deber prepararnos. ¿Cómo? ¿Dónde está la inducción? ¿Sí o no? Acá está cómo hacer las cosas, ¿verdad? Aquí está la manera cómo hacer las cosas. Cuando queremos recibir beneficios y trabajar con excelencia. Es decir,
Me quejo porque no me aumentan el sueldo, me quejo porque no me promueven, me quejo porque no me dan mi canasta, mi pollo, mi pavo, ¿dónde está mi queque? No me celebran mi cumpleaños. Ya, pero si yo le preguntara a tu jefe, ¿cómo eres? De repente yo le diría a tu jefe, no, ¿sabes qué? Despídelo porque... Usted me entiende, ¿verdad? A veces queremos recibir los beneficios, pero sin pagar el precio. No hay beneficios sin pagar el precio, hermanos. Eso no sucede. En la vida real tú tienes que pagar el precio si quieres recibir los beneficios. Y eso es igual en todos lados, en la iglesia, en tu hogar, en todos lados. O sea, si quieres que tus hijos sean buenos hijos, tienes que trabajar para él. Tienes que trabajar, invertir en ellos. Si quieres que tu familia sea una buena familia, tienes que invertir en ella. Si quieres que tu ministerio progrese, tienes que invertir, no dinero, pero esfuerzo, tiempo, oración, excelencia. Igual en el trabajo secular, si quieres crecer en tu trabajo, pues tienes que esforzarte. Nadie te va a regalar las cosas en este mundo, hermano. Nadie. La ética de los reformadores era, si yo voy a ser un barrendero, voy a ser el mejor barrendero. Si yo voy a ser un pastor, quiero ser el mejor. Si yo voy a ser un maestro, quiero ser el mejor maestro. Si yo soy un oficinista, voy a ser el mejor oficinista. ¿Usted me entiende? En la ética de los reformadores, esa era la manera de hacerlo, porque yo estoy haciéndolo para Dios y quiero ser lo mejor de lo que Dios me ha dado con lo que Él me ha dado. El libro de Proverbios dice que el hombre diligente no estará delante de los hombres de baja condición, sino delante de los reyes estará, por su esfuerzo. Actuamos con injusticia cuando solamente queremos recibir un medio de sustento, pero no desarrollar nuestra vocación. Es decir, pastor, ¿sabes qué? Está muy lindo tu tema, ¿ya? Pero yo solo quiero que me pague mi sueldo y no me interesa nada más. Bueno, está bien, ahí está tu recompensa, tu sueldo, pero no esperes progresar, prosperar, crecer, desarrollar tus dones, porque no estás buscando eso, pues. Y el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Hay principios universales, hermano, que no se van a quebrar, funcionan. Actuamos injustamente cuando nos dedicamos solamente a un aspecto de la vida, despreciando lo demás. Es decir, me enfoco solamente en mi familia y descuido mi trabajo o descuido mi servicio en la iglesia. O me enfoco tanto en la iglesia que descuido mi familia y descuido mi trabajo. O me enfoco tanto en mi trabajo que descuido mi familia y descuido la iglesia. Y todas las combinaciones posibles de eso. Usted me entiende. No, mis hermanos. Tenemos que ser excelentes en el hogar. Amén. Pero también tengo que ser excelente en mi trabajo. Amén. Y también tengo que ser excelente en la iglesia. En los tres. Pastor, ¿pero cómo? Ahí está el desafío. Es que, ¿sabes qué pasa, mi querido hermano, hermana? No estamos dispuestos a estirarnos. Y déjame decirte que hacer esto te va a estirar. Va a estirar tu fe, va a estirar tus finanzas, va a estirar tu disciplina, va a hacer que te organices mejor, va a hacer que aprendas a hacer mejor las cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos no quieren hacer eso. Preferimos quedarnos en el mismo pensamiento y mentalidad de hace 5 o 10 años atrás. Querido hermano, que Dios me libre de ser el mismo Rubén hoy que fui el año pasado. Yo no quiero. Yo quiero cada año crecer. Yo quiero cada año estirarme más. Yo quiero cada año esforzarme más. Y lo que me parecía imposible de lograr, poder hacerlo y ver retos mayores después. Yo no quiero quedarme en una sola etapa de mi vida. Y usted tampoco, amén. Y también cometemos injusticia cuando solamente queremos dinero, somos codiciosos. Querido hermano, no trabaje por dinero. Eso es lo peor que usted puede hacer. Trabaje por vocación. Trabaje por amor al Señor. Trabaje por gratitud y el dinero solito va a llegar. O usted cree que la Escritura dice en vano, buscad el reino de Dios y su justicia. Y, ayúdame, todas. ¿Qué significa todas? Todas las cosas serán añadidas. Busque enfocarse, busque apasionarse, busque ser excelente en lo que hace y Dios traerá los recursos. ¿Cómo? Yo no sé, Él sabe, Él es Dios. ¿Acaso Dios no sabe que usted tiene necesidad? ¿Acaso Dios no conoce que usted tiene un presupuesto que cumplir? Pero
las cosas en orden y con las prioridades correctas. Éxodo 5:6. Si no conocías esto, te va a destapar el cerebro. Agárratelo. Así. Agárrate porque va a salir volando. Éxodo 5:6. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No lo disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos a ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Este era el plan de Faraón para que Israel no fuera a adorar a Dios en el desierto. Llenarlos de tanto trabajo que no pudieran tener tiempo para pensar en las cosas de Dios. Es el mismo plan de Satanás hoy. Llenarnos de tanto trabajo, llenarnos de tanta angustia por la economía, por el mañana, por los recibos, que usted y yo no pensemos: no, yo necesito un tiempo para servir a Dios. Te quiere llenar. Por eso que hay muchos hermanos hoy que no están aquí. Porque dicen: no, tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. ¿Qué están diciendo con eso? Dios es malo y no le interesa si yo tengo dinero o no. Y como a Él no le importa mi bienestar, yo tengo que cuidarme a mí mismo. Yo sé que ellos no lo están diciendo de esa forma, pero es el pensamiento. ¿Usted me entiende, hermano? Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para servir al Señor en la iglesia, tiempo para servir al Señor en mi casa, tiempo para servir al Señor en mi trabajo secular. Hay tiempo para todo. Pero yo tengo que dar el paso de fe y confiar en la palabra de Dios. Y reconocer que hay un plan de Satanás orquestado, mira, desde ese tiempo hasta el día de hoy, para aglutinarnos de tantas cosas que usted no tenga tiempo de adorar a Dios. O que usted llegue a pensar: no, mi trabajo, mi carrera es más importante. Y diga: bueno, la familia, ellos entienden, el sacrificio que estoy haciendo va a ser compensado mañana. ¿Cuántas veces he escuchado ese cuento, hermano? En mis colegas de trabajo hacían eso. No, yo estuve en maestría, en doctorado, porque ese sacrificio para mi familia. A los 2 años estaban con una tipa y habían abandonado su hogar. Esa es mentira. Eso es mentira. Te engañas a ti mismo si piensas así. O aquellos que dicen: no, a la iglesia iré cuando haya tiempo. Tengo que trabajar. Y todavía dicen: no, porque el trabajo también es servicio al Señor. No, sí, también es servicio al Señor, por supuesto, pero el otro también. Todo es servicio al Señor. Entonces tenemos que... ¿Cuál es la palabra clave? Balance. Balance. El mismo Pablo que dijo: el que no trabaja, que no coma, también dijo: sirvamos con excelencia. Entonces, trabaja, hazlo con excelencia. Busca, si puedes progresar, si puedes estudiar y apuntar a mejores puestos de trabajo, procúralo. Si puedes estudiar algo y emprender un negocio, hermano, hazlo. Si puedes enfocarte en algo que te agrade y quieres hacerlo, hazlo, hermano. Ora al Señor, ayuna, encomienda las manos al Señor y mándate. Si por A o B en este momento no puedes, confía en Dios. Porque Él igual sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que la pidas. Y no abandones tus sueños. Tal vez no es el momento todavía. Atesóralos. Sigue orando por eso. Esperando la puerta que Dios abra. Y una vez que Dios abra la puerta, ni corto ni perezoso, corres. Corres. No estás: ay, ¿será o no será? ¿Qué será? Te van a comer los piojos así, hermano. Dale. Esforcémonos. Tengamos cuidado de dejar de adorar a Dios por dinero. Tengamos cuidado de descuidar la familia y el ministerio por dinero. Tengamos cuidado de descuidar nuestra vocación. ¿A qué Dios te llamó? Tengamos cuidado de caer en la mediocridad en lo que hacemos. Dios quiere que seas excelente en lo que haces. Dios quiere que seas excelente como vives. Sirvamos al Señor, hermanos, porque no hacerlo es pecado. Amén. Solo Él es digno de ser servido con pureza y santidad. Termino. Busca la excelencia en lo que hagas. Si eres una maestra de escuela dominical,
entonces sé conocida como la mejor maestra de escuela dominical. Prepárate. No tengo plata, no necesitas dinero. En internet hay un montón de recursos para el que quiere buscar. Para el que quiere buscar. Igual puedes pedir ayuda, puedes pedir consejo. Si quieres ser un predicador, pues busca ser el mejor. Si quieres ser un líder, busca ser el mejor. Si algo haces en la iglesia, hermano, busca ser el mejor en lo que hagas. No para engrandecerte tú, sino para ser de bendición y de testimonio. Porque las personas al mirarte van a decir, caramba, mira, este hermano tiene estos años, tiene esta familia, tiene trabajo, tiene cosas y aún así lo hace bien. Si él puede hacerlo, yo también. Amén. Y todos avanzamos, porque somos de buen testimonio. Busca la excelencia en tu trabajo. Prepárate. Procura hacerlo mejor, aprende nuevas cosas. Aprende Excel, por ejemplo, si no sabes. Yo pienso que todo debería saber Excel. El Excel es lo máximo. Apréndelo. No, ¿cómo? Hermano, YouTube no solamente sirve para ver memes, por si acaso. Busca, hay cursos gratuitos, hay hasta ahora cursos de inglés, hay cursos de todo. Si lo buscas, encuentras, hermano, hay de todo. Te va a pasar recursos, ¿ya? Y ahí te paso la factura. Que tanto en la iglesia como en todos lados seas conocido por ser un creyente diligente y esforzado. Busca agradar a Dios con todo. Sirve a Dios con corazón, con pasión y con gratitud. Te repito lo que dije al inicio. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesús hasta el día de hoy trabaja, hermanos, salvando personas, intercediendo por su iglesia, dirigiendo los caminos de la iglesia. Nadie más que Él trabajó. Nadie más como Él, trabajó. Entregando su vida por nosotros, para nuestra salvación y dándonos un ejemplo. Como el mismo Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que mi hermano querido, levántate. Levántate. No que te pongas en pie, sino levántate. Está hablando en forma metafórica. Le voy a decir, siéntate, levántate, siéntate. No. Hermano, levántate en el Señor. Ponle punche a tu propia vida. Si ya estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer, pues siempre puedes mejorar, amén. Si no estás tan seguro, crees que has por ahí errado el camino y estás haciendo algo que no te gusta y que quisieras hacer otra cosa, pues ora, ayuna y empieza a examinarte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Por ese lado es, hermano. Por ese lado es. Tus hijos, si tienes hijos pequeños aún, conócelos. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Enriquece eso, porque de eso ellos van a vivir. Eso es con lo que van a glorificar a Dios y eso es lo que le va a dar satisfacción. Satisfacción. Amén. Y sirvamos al Señor en todo tiempo porque hay muchísimo por hacer en la obra de Dios. Y la obra de Dios no avanza con buenos deseos.